Buenas amigos, mi nombre es Rosmar Rijo Castro y en el video de hoy les estaré hablando sobre el análisis de gráficas. En específico en este video estaremos trabajando con el ejercicio 5, que es y igual a 1 sobre x menos 2 menos 3. Para analizar una gráfica hay que tener varios conceptos claros, que son la primera derivada, la segunda derivada, la intersección en X, la intersección en Y, asíntotas verticales, horizontales, punto crítico, posibles puntos de inflexión, dominio, simetría e intervalos de prueba. Teniendo esto claro, sabemos que para analizar gráficas tenemos que tener conocimientos básicos de cálculo, como evaluación del límite, derivar, como así ven en los primeros puntos, etc. En primer lugar, para obtener un buen análisis de la gráfica, debemos, partiendo de esta función, obtener la gráfica. Para esto, sabiendo ya que la función tiene parte racional, o bien dicho, es una función racional, entenderemos cuál es el comportamiento de la misma. Sabremos que estaremos trabajando con curvas tendentes, siendo estas así y así, o así y así, etc. Bueno, para una buena graficación debemos comenzar con las asíntotas verticales y horizontales. Luego de esto partimos de las intersecciones en X, las intersecciones en Y, y luego de eso trabajamos con una tabla de funciones para así obtener la gráfica. Luego de obtener la gráfica, entonces visualmente podemos obtener muchas de estas cosas y otras que se obtienen a través del cálculo, como son la primera derivada, la segunda derivada, etc. Bueno, como les dije, en primer lugar debemos empezar con las asíntotas verticales y horizontales para obtener la gráfica, para saber el comportamiento y el área donde vamos a graficar. Partiendo de esto, para obtener la asíntota vertical específicamente, podemos igualar el 0 con el denominador. Es decir, 0 es igual a x menos 2. Entonces, teniendo esto aquí, podemos hacer una simple transposición de términos en el cual obtenemos que 2 más 0, sabiendo que el menos 2 o el 2 está restando, pasa sumando de este lado. 2 más 0 es igual a x. De eso obtenemos que 2 es igual a x. Pero como estamos trabajando el dominio, lo que debemos tener claro que el dominio representa la parte de la gráfica que tiene imagen. Es decir, que 2 es diferente de x en la gráfica. Y obteniendo este dominio, sabremos que la asíntota vertical es igual a 2, ya que las gráficas racionales tienen tendencia hacia infinito. Por ende, normalmente o en la mayoría de los casos, su dominio representa toda la gráfica a excepción de la asíntota, que en este caso se representa por x, que sería todo menos 2, ya que es diferente a 2. Y por eso obtenemos la asíntota vertical. Bueno, para obtener la asíntota horizontal, trabajamos con esta ecuación que está aquí, o sea, los límites. Por eso le dije que debíamos tener un conocimiento básico del cálculo diferencial, partiendo de la tendencia hacia infinito que obtenemos de x gracias al dominio, que solo tiene la exclusión del 2. Tenemos que el límite de 1 sobre x menos 2 menos 3, cuando x tiende a infinito, es la resta del límite de esta parte menos el límite de esta parte. Es decir, el límite de 1 sobre x menos 2 cuando x tiende hacia infinito, menos el límite de 3 cuando x tiende hacia infinito. Evaluando esto acá, ¿qué obtenemos del límite de 1 sobre x menos 2? Es 0. Simple y sencillo, cuando x tiende hacia infinito, menos el límite de una constante. ¿Qué es la constante?
Entonces tenemos 0 menos 3. Y de eso obtenemos que menos 3. Y de aquí obtenemos nuestra asíntota horizontal, que es menos 3. Ya obteniendo la asíntota vertical y la asíntota horizontal, ya tendremos un mejor conocimiento de cómo se comporta nuestra gráfica. Bueno, como ya sabemos que nuestra asíntota vertical es 2 y nuestra asíntota horizontal es menos 3, podemos representarla en nuestra gráfica. Es decir, si tenemos aquí en X, ya que las asíntotas verticales representan el eje de X, obtenemos que nuestra asíntota vertical estaría aquí. Es decir, que trazamos una línea imaginaria por el 2 de la X, representando nuestra asíntota vertical. Teniendo esto claro, marcamos la asíntota horizontal, que está en menos 3. Es decir, en el eje de Y marcamos nuestra asíntota horizontal en menos 3, que sería aquí. Y de ahí obtenemos nuestra asíntota horizontal. Viendo esto, ya sabremos cómo se comportará nuestra gráfica, obteniendo curvas así, así, o así y así. Seguimos con las intersecciones en X y en Y. Como les dije, en segundo lugar trabajaremos las intersecciones en X y las intersecciones en Y. Para eso utilizaremos la regla de los ceros, donde en la intersección en Y, X es igual a 0 para la ecuación, y para la intersección en X, Y es igual a 0 en la ecuación. Como para la ecuación Y es igual a 1 sobre X menos 2 menos 3, X pertenece a la parte más compleja de la ecuación, estando del lado derecho de la igualdad, comenzaremos con la intersección en Y, igualando X a 0. Es decir, que para la intersección de Y es igual a 1 sobre 0 menos 2 menos 3. Para esto sabremos que Y es igual a 1 sobre menos 2, haciendo la simple resta, menos 3. Obteniendo esto, podemos pasar a una multiplicación de todas las partes de la ecuación para deshacernos de la fracción. Es decir, yo multiplicaré Y, multiplicaré la fracción y multiplicaré la constante, obteniendo esto así: menos 2Y igual a 1, ya que se elimina la fracción, ya que por eso divide, menos 3 por menos 2. Y con eso toda la ecuación está multiplicada y me deshice de las fracciones, o de la fracción en este lugar. De esto obtenemos que menos 2Y es igual a 1 menos por 3, menos 3 por menos 2, mejor dicho, es igual a 6. Entonces sería más 6. Y entonces de eso obtenemos que menos 2Y es igual a 1 más 6, que es 7. Luego de eso, sabremos que para obtener Y solamente debemos hacer una última transposición de término, en la cual el 2 menos 2 que está aquí multiplicando pasará aquí dividiendo, y Y es igual a 7 sobre menos 2. Conociendo eso, ya sabremos dónde se encuentra este punto, pero si queremos
dividirlo y volverlo un decimal, entendemos que 7 entre menos 2 es menos 3.5. Y en menos 3.5 es que está nuestra intersección en Y. Entonces, la intersección en Y es en menos 3.5. Para la intersección en X, como dijimos, Y es igualado a 0. Por ende, partiendo de la ecuación, obtenemos que 0 es igual a 1 sobre X menos 2 menos 3. Estamos en un punto en el cual también queremos deshacernos de esta fracción, por lo que multiplicaremos todo por X menos 2 y obtendremos que, con una simple observación, entendemos que todo lo que pase de este lado multiplicado por 0 dará 0. Entonces, simplemente volvemos y colocamos el 0 igual al 1 que está deshecho por multiplicar X menos 2 por sí mismo. Entonces, deshacemos eso y solo nos queda un 1. Y tenemos otra vez el menos 3 multiplicado por X menos 2. Entonces, ahora obtenemos una multiplicación distributiva, donde 0 es igual a 1, menos 3 por X es igual a menos 3X, y menos 3 por menos 2 es igual a 6. Entonces, obtenemos más 6. Partiendo de eso, tenemos el 0 nuevamente, igualamos, podemos sumar directamente 1 más 6 para dejar solamente el coeficiente con su variable y obtenemos que 1 más 6, 7 menos 3x. 7 menos 3x. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, hacemos una transposición de término para despejar la variable, donde si pasamos el 3x que está restando, lo pasamos sumando de este lado, o positivo, si se lo sumamos a 0, sabremos que nos dará el mismo número. Por eso tenemos aquí de este lado 3x igualado al único número o constante que queda de este lado de la igualdad, que es 7. Luego de esto, solo tenemos que hacer una última transposición de términos, donde despegamos el coeficiente de la variable para pasarlo dividiendo de este lado, o mejor dicho, dividimos ambas partes de la igualdad. Y por eso obtenemos que x es igual a 7 sobre 3. Para llevar a esto a un decimal, también podemos restarle 2 veces el 3 al 7 y aún nos queda un tercio, donde quedamos con 2 y un tercio, o 2.33. Y con esto obtenemos nuestra intersección en X, que sería 2.33. Bueno, en nuestra hoja general ya tenemos más datos. Tenemos que nuestra intersección en X es 2.33 o 2 y un tercio, y tenemos que nuestra intersección en Y es menos 3.5 o 7 sobre menos 2. Para representar estos puntos en la gráfica, obtenemos lo siguiente: intersección en X, nos vamos al eje X y sabremos que 2.33 es representado acá. ¿Por qué? Porque luego del 2, como 33 representa un tercio, yo dividiría ese tramo o esa parte de la gráfica que representa una unidad dividida en 3 y solo le tomo un solo tercio.
Y por acá aproximadamente estaría nuestra intersección en X. Para nuestra intersección en Y tenemos menos 3.5. Por ende, entendemos que vamos a trabajar por acá. Entonces, si tenemos menos 3.5 sería menos 1, menos 2 y menos 3. Punto 5 representa la mitad de la siguiente unidad. Por eso sabremos que de acá la intersección estaría justo a la mitad, por acá. No sé ustedes, pero ya teniendo las asíntotas y las intersecciones en X y en Y, ya tenemos noción de cómo se va a comportar esta gráfica. Recuerden al principio que le dije que las gráficas racionales tienden a comportarse o tienen un comportamiento tendente hacia infinito en forma de curvas exponenciales por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces, en nuestra gráfica, como vemos esta intersección en X acá y esta intersección en Y acá, podemos básicamente notar que el comportamiento de nuestra gráfica será este, así y este así. Pero sin apresurarnos, tomaremos funciones o más puntos en el plano para ver nuestra gráfica completada. Bueno, para terminar de graficar nuestra ecuación, solo nos falta completar una simple tabla de valores en la cual yo reemplazaré en la función los valores de X por los valores que pondré acá para marcar más puntos. Sería como la misma intersección, pero en vez de pautar X como 0, pautaremos X como distintos números, tomando en cuenta ya que nuestra asíntota en el eje X es 2, pues entonces representaremos los números que son aproximados a la asíntota. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 sería nuestra asíntota, por eso entonces tendríamos el 3, 4 y 5. Comenzaremos con el menos 3. Entonces, para comenzar con el menos 3, en la ecuación reemplazamos la X por menos 3. Entonces tenemos menos 3, menos 2, menos 3 acá. Entonces, obteniendo eso, sabremos que Y es igual a menos 3, menos 2 es igual a menos 5, 1 sobre menos 5, menos 3. Entonces aquí multiplicaremos todo por el denominador de la fracción para deshacernos de la fracción. Entonces tendremos menos 5y igual a 1 menos 3 por menos 5. Y con esto entenderemos que menos 5y es igual a 1 menos 3 por menos 5 sería 15 positivo, más 15. Entonces entenderemos que menos 5y es igual a 16. Y con una simple transposición de términos obtenemos que y es igual a 16 sobre menos 5. Si le quitamos 3 veces, ya que vemos que es posible, el menos 5 al 16, obtendremos menos 3 y un quinto, o menos 3.2. Y ya con eso tendremos un punto más para nuestra gráfica. Cuando X menos 3, Y es menos 3.2. Podemos seguir con X cuando es menos 2. Por ejemplo,
y es igual a 1 sobre menos 2, menos 2, menos 3. Aquí obtendremos y es igual a 1 sobre menos 4, menos 3. Multiplicamos toda la ecuación y obtendremos menos 4y igual a 1 menos 3 por menos 4. Con esto seguimos obteniendo que menos 4y es igual a 1 menos 3 por menos 4 es igual a 12. Positivo, recuerden, 1 más 12. Obtendremos que menos 4y es igual a 13. Con una simple transposición de término, otra vez, obtendremos que y es igual a 13 sobre menos 4. ¿Qué vemos acá? Que le podemos quitar 3 veces el menos 4, por lo cual obtendremos menos 3 y nos queda 1 sobre menos 4 o 1/4. O también podemos decir que esto es equivalente en su versión decimal a menos 3.25. Y ahí obtendremos otro punto más para nuestra gráfica. Así obtendremos las aproximaciones donde todas las funciones en x podemos obtener valores de y. Así que completando esta tabla obtendremos que en x menos 1 y es igual a menos 3.33, x0 y es igual a menos 3.5 como lo obtuvimos en la intersección. Cuando x es 1, y es igual a menos 4. Cuando x es 3, y es igual a menos 2. Cuando x es 4, y es igual a menos 2.5. Y cuando x es 5, y es igual a menos 2.66. Y con esta tabla de valores podemos ya terminar de graficar nuestra tabla. Obteniendo nuestra tabla de valores y nuestra gráfica, podemos empezar a representar los puntos. Comenzamos de izquierda a derecha. X en menos 3, y en menos 3.2. Menos 3.2 vendría siendo por acá, muy cerquita de la asíntota. Y menos 3 en x sería acá. Por ende, podemos decir que este punto se encuentra acá. En el próximo tenemos menos 2, que sería menos 3.25. O sea, un poco más para abajo o una cuarta parte de la unidad, que sería más o menos por acá. Si se fijan, está un poco más para abajo. En menos 1 sería menos 3.33, aún más abajo, es decir, por acá, más o menos, bajando, sea decreciente. Función tiene esta parte decreciente. En 0, como ya sabemos, está en menos 3.5. En 1, como ya sabemos, estaría la función de y en menos 4, es decir, acá. Y con esta parte ya entendemos que como no puede chocar con la asíntota,
entendemos el comportamiento de esta parte, pero seguiremos marcando puntos, donde el 3, x en 3, 1, 2 y 3, y es igual a menos 2, es decir, acá. En 4, y es igual a menos 2.5, es decir, 1, 2, 3, 4, menos 2.5, la mitad. Y en 5, menos 2.66, 1, 2, 3, 4, 5, menos 2.66, o sea, 2/3, es decir, por acá. Y con eso tendremos el comportamiento de nuestra gráfica, con un aproximado de que la gráfica se aproxima por acá, pasa este punto de intersección y obtenemos esta curva acá, y la gráfica sigue por acá acercándose a la asíntota. Obtenemos también por acá nuestra gráfica muy cerquita de la asíntota, pasa por estos puntos y se acerca a la próxima asíntota, que es la vertical, con un comportamiento aproximado así. Y por eso obtendremos ya nuestra gráfica completa. Luego de tener nuestra gráfica completa, podemos seguir marcando cosas como dominio, ya bien dicho antes, punto crítico, primera y segunda derivada partiendo de la ecuación, asimetría, intervalos de prueba y posibles puntos de inflexión. Para el dominio, ya que estamos trabajando en la parte visual de la gráfica, entendremos que el dominio es en base al eje de X, viendo qué parte de la gráfica tiene imagen, es decir, en qué parte del eje X se corta con la gráfica. Por lo visto, ya que marcamos la asíntota y vemos que de este lado hay tendencia hacia menos infinito y de este lado hay tendencia hacia más infinito, vemos que donde único el eje X no corta con la gráfica es en la asíntota, que está en 2. Por eso podemos decir que el dominio en X es que todo número real a excepción del 2. Y con eso obtendremos nuestro dominio. Ahora, visualmente, también podemos pautar los puntos críticos, entendiendo que en la gráfica un punto crítico sería como un punto de descanso o donde el nivel es 0. Por ende, aquí, como hay una tendencia hacia infinito, no quiere decir que esto es plano, por ende no es un punto crítico. Siempre, aunque a una escala muy pequeña, siempre va decreciendo. Aquí decrece a un nivel exponencial y aquí, cuando marca la siguiente parte de la asíntota, también decrece a nivel exponencial y aún mientras más lejos va, se va acercando a la asíntota, por ende tampoco es plano. Por eso podemos entender, ya que en la gráfica nunca el nivel es 0, siempre hay un decrecimiento, podemos decir que esta gráfica no tiene punto crítico. Ningún punto crítico. Ahora podemos trabajar con la simetría y los intervalos de prueba. Me imagino que se estarán preguntando por qué he llenado estas partes y he dejado la primera y la derivada aquí vacía.
Esto es ¿por qué? Porque la primera derivada y la segunda derivada no tiene parte visual en la gráfica, o sea, que no se obtiene viendo la gráfica, se obtiene a través del cálculo de la ecuación. Y por eso, como estamos tratando de analizar la gráfica visualmente, primero tratamos de tener las cosas esenciales para graficarla y luego obtenemos cosas a través de ver la gráfica, como el dominio, las intersecciones, etcétera. Y ahora vamos con la simetría. Vemos aquí que esta gráfica no tiene simetría, tiene, digamos que, proporción, por así decirse, pero en base a ningún eje hay una simetría, ni siquiera en la asíntota, ni siquiera en el eje X, ni siquiera en el eje X y ni en el eje Y. Por eso entendemos que esta gráfica tampoco tiene simetría. Bueno, seguimos ahora con los intervalos de prueba. ¿Qué son los intervalos de prueba? Bueno, serían las partes de la gráfica que representan su lado positivo y su lado negativo en base al eje de Y. Por eso podemos decir que los intervalos de prueba serían el lado positivo, donde la función de X o Y es mayor que 0, y en el intervalo negativo es donde la función de X es menor que 0. Con la gráfica vemos aquí, en base al eje de Y, el intervalo positivo es la parte de la gráfica que está acá, de aquí para acá, en la parte en los positivos de Y. Viendo la gráfica, vemos que lo único que tiene parte en el eje, en la parte positiva del eje de Y, es el intervalo de la asíntota, que es 2, hasta 2.33, que es donde corta la gráfica, la intersección en Y. Entonces obtenemos que aquí el intervalo positivo es 2,2.3. Y como intervalo negativo tenemos la función o la parte de la función que es menor que 0, o en la gráfica la parte de la función que está en los negativos del eje Y. Aquí vemos como una inclusión que hay dos tendencias hacia infinito, una para acá hacia más infinito y otra para acá hacia menos infinito. Entendemos que los intervalos de la parte negativa serían desde menos infinito hasta la asíntota, que sería 2, unido con 2.3, que sería donde sigue teniendo parte la gráfica, hasta más infinito. Y con eso obtendremos los máximos y los mínimos, o los intervalos de prueba, que serían estos de acá. Este como el positivo y este como el negativo. Ahora pasamos a los posibles puntos de inflexión, que es algo fácil, ya que sabiendo que los puntos de inflexión es en la parte de la gráfica donde se cambia la concavidad, es decir, cuando tenemos una concavidad hacia abajo y cambia hacia una concavidad hacia arriba, o tenemos una concavidad hacia arriba y cambiamos a una concavidad hacia abajo. Y como vemos en la gráfica no hay comportamientos como este, solamente está este movimiento y este movimiento, no hay ningún otro. Así se comporta la gráfica siempre, ya que tiene tendencia hacia infinito en sus 4 puntos. Por eso entendemos que tampoco tiene
puntos de inflexión. Ninguno. Y ya así podemos pasar a la parte de cálculo de la ecuación, donde obtendremos la primera derivada y la segunda derivada de la ecuación. Bueno, para obtener la primera derivada de la función y igual a 1 sobre x menos 2 menos 3, lo representamos así, con y' derivada de 1 sobre x menos 2 menos 3. Y esto se puede dividir, o se divide con la derivada de esta parte, que es la fracción, menos, ya que aquí hay una resta, la derivada de la constante, que sería y' igual a la derivada de 1 sobre x menos 2 menos la derivada de 3. Para seguir procediendo con esta parte, debemos dejar resuelta esta parte, ya que es muy simple. Obteniendo de esto y' igual a derivada de esto, es 1 sobre x menos 2 menos 0, ya que eso se obtiene de acá, menos 0. Para seguir procediendo con esta parte, pasamos a decir que de aquí obtenemos la derivada de x menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque para pasar de aquí al siguiente paso tenemos que usar una regla de diferenciación, donde obtenemos como numerador la derivada de la función y como denominador la función al cuadrado. Y de aquí obtenemos que de la derivada de x menos, ya que aquí está menos 2, menos derivada de 2, todo esto sobre la función al cuadrado, sería x menos 2 al cuadrado. Como mismos hicimos este procedimiento acá, entendemos que de esta derivada se obtiene 1 y de esta derivada se obtiene 0 sobre la función al cuadrado. Ya con esto podemos seguir restándole 0, ya que es la parte simple, y obtenemos que y' es igual a menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado menos 0. Y como todo lo que se le resta 0 da el mismo número, la misma función, la misma constante, entendemos que la derivada o y' de esto sería menos 1 sobre la función al cuadrado. Y esta sería la primera derivada. Para la segunda derivada, solo tenemos que conseguirle una derivada a la primera derivada. Ya sabemos que la primera derivada es 1 menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado.
Para derivar esto, representamos con y doble prima igual a derivada de menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Para proceder con esto, solamente debemos derivar la parte de arriba como la función y la parte de abajo la función al cuadrado. Así que de esto obtenemos que y doble prima es igual a la derivada de que x menos 2 al cuadrado, y todo esto sobre la función al cuadrado, que sería x menos 2 al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces, partiendo de esto, podemos utilizar la regla de diferenciación de esta parte y de esta parte, transformando el x menos 2 en una constante. ¿Cómo hacemos eso? Podemos decir que y doble prima es igual a parte de arriba, la derivada, pero esta vez de la constante al cuadrado, y la derivada implícita de la función, esto representando una multiplicación, y abajo obtendremos la misma función al cuadrado, aquí menos 2 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Partiendo de esto, ¿qué obtenemos? Que y doble prima es igual a 2 constante por 1 sobre la función, que sería x menos 2 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Luego de esto podemos transformar la constante de nuevo en una función, que sería y doble prima sería 2 la función y esto sobre la función doblemente al cuadrado. Como esto está doblemente al cuadrado, podemos entender que es una función que va al cubo. Por eso, como resultado final, obtenemos que y doble prima es igual a, de la función retornamos 2 y de este doble cuadrado obtenemos un cubo, que sería x menos 2 al cubo, y así obtendremos nuestra segunda derivada. Ya como proceso final tenemos nuestra primera derivada, que es y' igual a menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado, y como segunda derivada tenemos y doble prima igual a 2 x al cubo, x menos 2 al cubo. Y con eso tenemos todo lo que se necesita para analizar una gráfica: primera, segunda derivada, nuestras intersecciones en x y en y, nuestras asíntotas verticales y horizontales, los puntos críticos, analizando que no tiene, puntos de inflexión que tampoco vemos que tiene, el dominio con tendencia a infinito, entendemos que solo queda la asíntota, la simetría, que no está en base a ningún eje, y los intervalos de prueba, que son la parte
positiva del eje de Y que tienen imagen y la parte negativa del eje de Y que tienen imagen. Y con eso este tema está por completo. Muchas gracias, Rosmar Rijo Castro, de su parte.